Le aprecio a la senadora del Partido Acción Nacional, María Guadalupe Murguía, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Lupita? Gracias, senadora. Buenos días. Encantada, Luis. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Está también con nosotros de Morena, Cristóbal Arias. Cristóbal, bienvenido. Luis, muy amable. Y también del PRD, Miguel Ángel Mancera. Senador, muy buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar aquí en esta mesa. Y bueno, pues comencemos un poco para entender qué es la ley de extinción de dominio. Me gustaría que lo explicáramos. ¿Qué te parece si nos dices, Cristóbal Arias, qué es en general esta ley de extinción de dominio, para qué sirve y por qué tanta polémica alrededor? Bueno, sí, fue muy polémica y además muy prolongado su análisis, su discusión y finalmente su aprobación, pero no es una figura nueva. Esto ya venía arrastrándose de hace varios años, pero quizá debido también a los pocos, por no decir nulos, resultados que se tuvo en su aplicación como un instrumento legal en la lucha contra la corrupción, contra la delincuencia organizada, la acumulación de una serie de bienes con operaciones oscuras, bienes de procedencia ilícita. Es entonces que ahora se presentaron no una, sino varias iniciativas. Entonces aquí el senador Miguel Ángel Mancera, que estuvo participando muy activamente, pero que tiene que ver entonces con un procedimiento que busca atacar el que por toda esta serie de delitos que se acaban aquí de señalar, sí, pues no se pierda los derechos de propiedad real sobre bienes de procedencia ilícita y que entonces esto se haga bajo un procedimiento estricto de derecho, independientemente de que no esté vinculado directamente a un proceso penal, bajo ese criterio de respeto al debido derecho, puedan ponerse a disposición del Estado. Justo ese tema es el que más polémica ha causado. Guadalupe Murguía, del Partido Acción Nacional, hay quien dice esto. Perdón, nada más quería saludar a la senadora Lupita Murguía, perdón, y saludo a Miguel Ángel Mancera nuevamente. ¿Cómo Lupita, estás? buenos días, perdón. Gracias, Cristóbal, gracias, Cristóbal. ¿Qué dice, senadora Guadalupe Murguía? Bueno, sí, efectivamente es un procedimiento ágil, eficaz, para pegarle a la delincuencia organizada, para pegarle a la corrupción, precisamente donde más le duele, sí, que es el aspecto financiero, que es el aspecto económico. Es un hecho, ya en nuestro país estaba desde el 2008, enfocada fundamentalmente al narcotráfico y a la delincuencia organizada, pero por cómo estaba redactada, organizada, no ha tenido un resultado eficaz. Hay que decir que esta ley que ahorita quedó está basada en una ley tipo de las Naciones Unidas, precisamente que ha sido consecuencia de varios convenios de combate a la corrupción, el narcotráfico, en donde las Naciones Unidas sugieren un tratamiento para este procedimiento. Y bueno, fue con base en eso en que entramos a la revisión en el Senado primero y luego en Cámara de Diputados. Ahora es un hecho que la opinión pública ha habido una enorme polémica porque muchos ciudadanos sienten que su patrimonio está en riesgo, que pueden verse sujetos en un momento dado a un proceso de extinción de dominio que con toda su agilidad pueda proceder a la monetización que se llama, o sea, la venta de este bien antes de que se obtenga sentencia definitiva. Y bueno, si después resulta que él pudo acreditar la legal procedencia del inmueble o de cualquier otro bien, pues se le restituye el producto de la venta, ¿no? Lo que se obtuvo, pero ya hay un perjuicio grave. Entonces, esto ha causado realmente, y lo tenemos que reconocer, un enorme malestar en grupos de opinión, de expertos en materia jurídica, porque se considera que vulneran algunas garantías como la propiedad, el debido proceso, la legalidad, etcétera. El derecho no es ciencia exacta, así, tan preciso como puede ser, no sé, la física, lo por el estilo. ¿Por qué lo digo? Porque de pronto todo es un criterio, de pronto todo es muy subjetivo. Claro. Hay quien está criticando en estos momentos, aunque no es políticamente correcto hacerlo, pero hay quien critica en estos momentos la decisión del juez que
pone a Rosario Robles trasladada a Santa Marta, a Catitla, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo con una licencia? Fue como que demasiado legalista y el término. Bueno, pero fue el criterio del juez al final. ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Pues porque México es un país acostumbrado a muchas tranzas, ¿no? De pronto, ¿qué pasaría si un enemigo del Estado, un adversario del Estado, le meten en su casa unas 3 AK-47 y le quitan la casa, ¿no? Por decir algo, una siembra. ¿Qué opinas, senador Miguel Ángel Mancera? Muchas gracias, Luis. Saludo a mi compañera Lupita, a Cristóbal también, y te agradezco de nueva cuenta por la invitación. Yo comenzaría en el mismo tenor, es decir, esta es una ley, es un cuerpo normativo, es una figura jurídica que México la conoce desde 2008. Uh-huh. Es una figura jurídica que ha pasado también por el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios de sus polémicas, en varios de sus temas. Te lo digo porque la entidad que impulsó la extinción de dominio y que ha sido punta de lanza ha sido la Ciudad de México. Es quien más casos tiene de extinción de dominio exitosos, mucho más que la Federación, ¿eh? Te hablo 10-1 en la comparación con la Federación. ¿Una prox, dato? Digamos, de 300 juicios de la Ciudad de México contra 30 de la Federación, ¿no? ¿Y en los 300 cuánto? De los 300, más o menos la efectividad está en el 60%, es decir, 60% donde sí hay una sentencia que declara la extinción y el 40% que no, que la niega. Con la ley de la Ciudad de México. Esta ley que se ha publicado es una ley nacional. Me parece a mí que aquí el problema que se está advirtiendo y el esquemor es porque se pueda pervertir el uso de la ley. Es decir, que no se le dé un uso como está planteado y como lo ha dicho Lupita, lo ha dicho Cristóbal, para combatir a la delincuencia, sino que más bien se usara como un instrumento del Estado para combatir a los adversarios. Exactamente. Adversarios, sí. Ese es el punto. Entonces, nosotros en el momento de la construcción de la ley, me parece que lo que estamos pensando y lo que estamos buscando es que se siga combatiendo las casas de seguridad de los secuestradores, que se sigan combatiendo los lugares donde se ejerce la trata de personas, que se siga combatiendo a quienes a través de la extorsión han obtenido algún beneficio, a donde se tienen almacenados vehículos por el producto del robo de vehículos, que ese es el encubrimiento que no se podía combatir porque no estaba en el catálogo. Sí, asumo que ahora se incluyeron otros delitos que sí pueden dar hacia un tinte político, como son los de los servidores públicos, como hechos son de corrupción. los de hechos de corrupción, que es un catálogo muy amplio. Sí. ¿No? Ahorita podría, o sea, ahorita no aplica porque el perjuicio no aplica para nadie, pero ahorita le podrían quitar su casa a Rosario Robles, por ejemplo. Se platicaba, incluso estábamos comentándolo con Lupita. No hay bienes, es decir, no se le cuestiona el que hubiera adquirido alguna propiedad de manera ilícita o desviado de recursos. El delito por el que se le sigue proceso hasta ahorita es el que no informó a su superior y quizás... Pero en el caso de Emilio Lozoya sí, por ejemplo. Sí, porque ahí sí lo están vinculando por haber comprado la casa, ¿no? Hay recursos, hay bienes, ¿no? Hasta ahorita... Si la sospecha, que no la evidencia, que no la prueba final, es que te compraste una casa, un coche o algo así, robándote la lana del erario, pues ahí te puedo quitar el coche, ¿no? Es correcto. Dime algo, Cristóbal Arias, ¿qué opinión les merece? Porque lo que más ha llamado la atención es que pues se te puede quitar de manera express, y no solo eso, se puede vender de manera express antes de que seas condenado, antes de que se pruebe que realmente cometiste un delito. Bueno, sí hay lo que comparte yo también la preocupación. Yo estaría también negándolo y me parece que no es lo correcto. También se han acercado con nosotros, como con los representantes de nuestros partidos. Yo, sin embargo, cuando discutimos y aprobamos, pensamos también en que, si bien esto, como tú dices, el derecho no es una ciencia exacta, efectivamente, y es el criterio luego que puede ser arbitrario, abusivo, excesivo del juzgador. Pero pues concedamos el beneficio de la duda de que para esta ocasión pues se aplique correctamente
esta nueva disposición, esta ley nacional, y no se cometan esos abusos, esos atropellos, que se contempla, bueno, que se especialice, que justamente sean tribunales especializados para el procedimiento de extinción de dominio, y que se apegue estrictamente al Estado de Derecho, al debido proceso, para evitar el que se dé estas situaciones de, como bien se dijo aquí por Miguel Ángel, de resquemor. Yo creo que el pasado pues demostró pues, que no hubo eficacia, y que además por dónde se puede afectar y atacar tanto a servidores o malos servidores públicos, o a grupos delincuenciales que poseen cantidades inconmensurables de bienes y de recursos y cuentas de procedencia ilícita, pues es el lado financiero, no es únicamente la parte de atacar la delincuencia organizada, el narcotráfico. Pues en el combate contra los sicarios, que los instrumentos ejecutores menores, que hasta dicen que son desechables por un año, según estudios que han hecho quienes estudian ese fenómeno. Yo creo que hay que atacar las fuentes del financiamiento. Pero aquí vengo a esta pregunta. Se basa nada más pues en la esperanza, nos quedamos así como que no, pues ojalá que no la vayan a pervertir, o dentro de los senadores, dentro de los grupos parlamentarios, ya empieza a haber como que la idea de por qué no hacemos algunas modificaciones. Hay quien planea o no planea quizá ejercer acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dicen al respecto? Lupita Murguía. Bueno, nosotros efectivamente al interior del Grupo de Acción Nacional hay preocupación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay una desconfianza de casi parte de nuestra actitud nacional a las instituciones de procuración de justicia, de impartición de justicia, porque se teme que este instrumento, que de suyo busca golpear a la delincuencia organizada, como decimos, pueda pervertirse y que se convierta en un instrumento de presión, de persecución a los adversarios políticos, a todos aquellos que se opongan a medidas del propio gobierno, etcétera. Bueno, sí estamos revisando al interior de Acción Nacional si hay elementos para poder impugnar la constitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad, revisar el tema de la monetización, el proceso que tiene la propia ley, la distribución del importe de la venta de estos recursos, una vez que se haya dictado sentencia firme, por ejemplo, queda muy ambigua. Hay un gabinete social que lo manda a programas sociales, entre otros. De manera discrecional, ¿no? Porque además es un gabinete del presidente de la República. Y bueno, hoy vemos que todos los programas sociales y acciones sociales quieren financiarse con lo que se obtenga de acciones como esta. Y bueno, pues es como caja chica y da una angustia social muy importante. Entonces, sí estamos revisando la procedencia de una acción de inconstitucionalidad, el ver si otros grupos dentro del Senado nos acompañan, porque necesitamos una minoría en específico del 33% de los senadores, o en Cámara de Diputados, o en su caso, y no es excluyente, una reforma legal, una nueva iniciativa que pudiéramos presentar para atender esta inquietud. Mira, es muy importante apoyar al Estado en golpear a la delincuencia, pero es más importante brindar certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos. ¿Qué dices? Quería hacer por favor, Cristóbal Arias. Si me permites, con todo respeto, y también Miguel Ángel. Yo ahí lo que sí diciendo de la parte de Lupita, no se trata de que los bienes asegurados a favor del Estado sea una caja chica, no, en absoluto, más allá de que sí se aprobó el destino de esos recursos a diferentes dependencias. Por un antecedente, Lupita, acuérdate que ya en la anterior ley existía la ley del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes Asegurados dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que para efecto
aunque de esta reforma pues va a ser lo mismo, digámoslo así, aunque ahora dependería de la función pública, pero que sería, pues es el instituto que tiene que asegurar. El instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Bueno, que va a pues, ser un cuando poco le cambien el nombre. Ese no existe, no porque es coloquial. instituto, no sé cómo le pusieron ahora. Pero no es caja chica, yo es el de que administración de bienes y activos. Administración de bienes y activos. Que en algún momento si ya cambian, Sí. supongo que va a ser parte de. ¿Qué dices, Miguel Ángel Mancera, al respecto del tema? ¿Van a querer cambiar, van a emprender acciones? Yo quiero decirte muy puntualmente, esta ley, es decir, esta figura jurídica de la extinción de dominio, que como bien señalaban también, está en la ONU. Aquí tenemos la ley modelo sobre extinción de dominio de la ONU. Aquí han participado expertos de todos los países del mundo. Y la ONU dice, por ejemplo, o sea, quítale el bien y véndelo antes Sí. de que haya sentencia condenatoria. Aquí lo tienes. Sí, Ok. sí. ¿Y por qué es eso? Si tú lo quieres De leer. la venta anticipada de bienes, cuando los bienes sujetos a medidas cautelares presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuya conservación ocasione perjuicios o gastos, pues algunos sí, pero otros no, ¿no? Una casa no. Son exactamente los De supuestos mantenimiento, que están en la Ajá. ley. En esos casos. Estos El producto son de los la venta supuestos. será depositado en un fondo o cuenta del sistema financiero creado para tal efecto. Pero, o sea, son unos bienes, otros no. Esos son los que... Aquí tú ves el 228 de esta ley y dice, la venta anticipada de los bienes procederá en los siguientes casos. Que dicha enajenación sea necesaria dada la naturaleza, que representen peligro para la vida, para el medio ambiente, para la salud, que el transcurso del tiempo pueda sufrir pérdida. Te voy a poner un ejemplo que es clásico de la administración federal. Los aviones. Aseguran aviones y después le sale más caro el aseguramiento de los aviones que lo Sí, claro, que que obtengan del haberlos propio asegurado. avión, ¿no? Entonces, cuando tienen esa venta anticipada, simplemente es una ventaja financiera contra lo que es el propio procedimiento, asegurando que ese valor, si se pierde el juicio, tendrá que ser reintegrado. Eso es. Acaba de haber un aseguramiento en estos días con motivo de huachicol y aseguraron no sé cuántos miles de litros de gasolina. Sería ilógico que le dijeras a la autoridad, oye, esos litros de gasolina, pues manténlos ahí en el recinto mientras sabemos si es legal o no es legal su procedencia. Es decir, para eso es para lo que la ONU lo ha planteado. Yo por eso te vuelvo a decir, se está advirtiendo que se puede pervertir la ley. Yo creo que tiene supuestos muy claros. Ahora, ¿qué tiene de ¿No valdría ventaja la con lo pena un anterior? candado? Más ¿Qué tiene- candados. ¿Qué tiene de ventaja con la anterior? Te lo digo además porque yo en el cargo de procurador, nosotros aplicamos, a mí me tocó establecer la primera Fiscalía de Extinción de Dominio, y en ese entonces tú asegurabas el bien. Por ejemplo, nosotros aseguramos los hoteles de trata en la Merced. Ministerio Público lo aseguró y después se lo llevamos al juez de extinción de dominio. Esta ley no te permite que tú hagas el aseguramiento, tienes que pedírselo al juez. Es decir, hay un control judicial, hay un tramo de control judicial. O sea, el Ministerio Público no juega hasta que tengas una orden judicial. Hasta que puedes solicitar la medida cautelar. ¿Qué otra ventaja tiene? Antes llegaban las personas a la fiscalía y decían, oigan, me están siguiendo aquí un procedimiento de extinción de dominio. No, porque el procedimiento, como bien dice Lupita, es una acción que se plantea con un juez de lo civil. Entonces el Ministerio Público decía, no, hasta que llegues con el juez. Hoy esta ley lo que te dice es que desde el momento que te enteres, puedes acudir a la fiscalía y en la fiscalía plantear tu defensa. Yo no estoy peleado con que se revise. Es más, qué bueno que la Suprema Corte revise esta ley. Siempre es sano. ¿Hay acciones de constitucionalidad ya puestas? No, ¿verdad? porque se acaba de publicar. Sí, la publicaron el sábado, ¿no? Se publicó el viernes 9, salió sábado, y el criterio de los ministros ha sido que en tanto no se publique, no. Ojalá, yo te lo digo así, ojalá se plantearan impugnaciones, ojalá, porque lo dije cuando hicimos la Constitución de la Ciudad de México. Ojalá que vengan esas impugnaciones para que se depure de una vez. En el Para tema que de nos- la caja chica, ¿cómo lo ven? A ver, Eso que dicen, déjame lo que ya nos dice Cristóbal Arias. Para programas sociales. La experiencia para que programas tuvimos sociales. nosotros fue, hoy 2 hoteles que se dedicaban a trata son casas de justicia de las mujeres, otro de los hoteles... Pero tú que como se- jefe de gobierno no tenías ¿Cómo? esa caja chica, ¿o sí? Sí, claro. ¿Ah, sí? No, el gobierno de la ciudad disponía de esos ¿A bienes. discreción? O sea, tú podías Cuando decir había estos hoteles los sentencia quiero para tal cosa. judicial. Ajá. O sea, ya perdía totalmente, pues pasa a ser el patrimonio de la Ciudad de México. Y lo que sí decía ahí es que se tenía que destinar al beneficio social. Ok.
Eso es lo que decía. A discreción Sí, tuya, sí, en sí, ese sí, momento, sí, cuando sí, eres jefe de porque- gobierno, hoy de Claudia porque Sheinbaum, hoy algunos- del presidente te voy a López decir Obrador. ¿Por qué? Porque algunos se destinaron, por ejemplo, para personas en situación de calle, otros se destinaron para hacer guarderías, otros se destinaron para la Secretaría de Gobierno Ya. y otros se destinaron para mujeres. Bueno, pues ahí está el tema. Se nos termina prácticamente el tiempo. Cristóbal Arias. Ajá. Pero en el anterior, eso era a nivel aquí de la Ciudad de México, pero Sí. a nivel federal se decía en la ley que podía destinarse a universidades, a municipios, es decir, a diferentes instituciones que les sirviera para apoyo. En Morena estarían dispuestos a revisarlo, como dice, por ejemplo. Seguramente, Miguel ¿no? Pero de momento, pues vamos a esperar. Ya concluyó el proceso legislativo. Ahora habría que esperar si hay impugnaciones. Como decía Miguel Ángel, bueno, si algunas de estas proceden, pues que se depure lo que hay que depurar para que haya los candados que se requiera para darle certidumbre a la ciudadanía. Eso es definitivo. Lo importante es que la Fiscalía Sí. General de la República también tenga una herramienta efectiva. Mira, Sí. hoy yo se los digo aquí en la mesa. Esta ley puede ser el claro oscuro del combate al huachicol. Te voy a poner un ejemplo porque se ha hablado mucho de la presunción de inocencia también, diciendo que esto vulnera la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no tiene nada que ver con la extinción de dominio. Aquí tú puedes ver cómo la Suprema Corte eso ya lo ha definido. Ok. Extinción de dominio, el principio de presunción de inocencia no es aplicable al juicio Y relativo. no, porque eso ya Porque lo dijo viene y incluso es la corte, que es una jurisprudencia. ¿o qué? Sí, pues ya Ok. eso ya lo tienen resuelto. Entonces, te pongo un ejemplo. Hoy se realiza un operativo, llega la Fiscalía y asegura un predio donde se tienen vehículos que trasladaban el huachicol, se tienen tanques, se tiene maquinaria y se tiene el combustible y se tiene el inmueble. Pero no hay personas. Entonces se inicia la carpeta de investigación. Ujú. Esa carpeta de investigación busca a quienes estaban ahí y a quienes operan ese lugar. Paralelo a esto, se envía a la Fiscalía de Extinción de Dominio este informe para que proceda respecto de esos bienes. Entonces van por cuerda separada. Así es. Quienes buscan fincar responsabilidad a quienes eran los que operaban la extinción de dominio desde el punto de vista de autores o cualquier otra figura jurídica de la delincuencia, y por el otro lado se aseguran los bienes y se pasa a este procedimiento. De otra manera, si no se opera con esta ley, lo que tendrías que hacer en la misma carpeta de investigación, asegurar los bienes y mantenerlos ahí todo el tiempo. Yo no veo tan convencida a Lupita Murguía. Para No. cerrar, Lupita Murguía, Nosotros ¿qué van a hacer? consideramos que es muy importante el que la Corte pudiera revisar la constitucionalidad o no de algunos procesos como, y me refieres precisamente a la venta anticipada, por ejemplo, a la disposición, de acuerdo a lo que determine un gabinete social. En varias partes de la ley se habla así de fortalecer instituciones de procuración y de seguridad, pero enfocado también a programas sociales. Y bueno, hay que ver que ahora el Plan Nacional de Desarrollo contiene una serie de programas sociales del presidente de la República que requieren muchos recursos. Bueno, entonces es importante dar a la ciudadanía la certeza de que hay aquí un debido proceso. Mira, nosotros, por ejemplo, en la discusión de esta ley decíamos, en el proceso de venta anticipada, bueno, ¿por qué no se le nombra al titular de este inmueble que no ha podido acreditar la legítima procedencia depositario legal hasta que se dicte sentencia? Que él cargue con los gastos de mantenimiento. Bueno, la posibilidad del depósito está en la ley, pero como algo facultativo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que explorar medidas que le den elementos, sí, a la Fiscalía para asegurar los bienes de la delincuencia sin poner en riesgo la tranquilidad, la seguridad de los ciudadanos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Cristóbal Muchas Arias. gracias. Coincidimos con que se Miguel Ángel revise y se puede revisar por la Suprema Corte, sería muy sano. Pero Muy que, sano. que alguien tiene que emprender acciones de inconstitucionalidad primero, ¿no? Para que la A revisen. ver, yo hoy te pongo sobre la mesa que se va a revisar, porque Ajá. siempre va a haber impugnaciones Sí, claro. y va a tener que llegar a la Corte. Ok, pues Gracias. vamos a ver ahí qué pasa. Gracias, Guadalupe Gracias, Murguía. muchas Muchísimas gracias.